Buenas tardes, maestro. Vamos a mostrar el tema 6, que son los metales. El equipo está integrado por Paulina Mejía, Rodrigo Hinojosa, Esaú García y su servidor, que soy yo, Aldair Castro. Comencemos. Las aleaciones metálicas son una combinación de metales o bien una combinación de metales con otros elementos químicos no metálicos, que no admite su separación de forma física. Algunas de las aleaciones más típicas son el bronce, aleación de cobre con estaño y el latón, aleación de cobre y zinc. Otro ejemplo muy común de la aleación es el acero inoxidable, una mezcla de acero, níquel, cromo y cobalto. Aquí tenemos unos ejemplos. Estos ejemplos son como los más comunes, se podría decir. Aquí tenemos el acero, que está conformado, que sería con hierro más carbono. El alnico está conformado por cobalto más aluminio más níquel. Y aquí también nos especifica que puede tener también cobre, titanio y hierro. Aquí el alpaca está conformado por zinc, cobre y níquel. El bronce está conformado por cobre y estaño. Este es constatán, está conformado por cobre y níquel. Cuproníquel está conformado por cobre, níquel, hierro y magnesio. Cuproaluminio está conformado cobre más aluminio, latón está conformado en cobre más zinc. Magal está conformado con magnesio, aluminio, zinc y el magnesio. Aquí tenemos una imagen que nos dice las propiedades de los metales. Aquí tenemos el brillo metálico, la dureza, la maleabilidad, la ductilidad, tenacidad, fusibilidad, densidad, sólidos, conductividad térmica, conductividad eléctrica. Aquí, como podemos ver, tenemos tres ejemplos más, que el aluminio, aquí nos da como un ejemplo en la descripción de la aleación, dice, es un elemento químico de símbolo AI y el número atómico 13 protones y 3 electrones, con una masa de 27 unidades a temperatura ambiente. Es sólido, siendo el elemento metálico más abundante de la corteza terrestre. En uso industrial, pues realmente aquí nos dice para qué se usa. Dice, su uso es muy variado en la industria, ya que desde el empaque de productos, alimentación, hasta la estructura de aviones o carros. Aquí tenemos un ejemplo de imagen, se podría decir. Y después tenemos otro ejemplo, que es el acero. El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición. Dependiendo del grado, el acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia. En uso industrial, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, debido a que es un material tan resistente, es una de las aleaciones más usadas para la fabricación de equipos industriales, herramientas, estructuras de viviendas, ángulos, varillas, etcétera. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el alnico. Dice, el alnico es un acrónimo y se refiere a las aleaciones de metal que están compuestas principalmente de aluminio, al símbolo níquel, símbolo Ni y cobalto. El SO, símbolo, por lo tanto, al nico, con la adición de hierro, cobre y a veces de titanio. Por lo general, al
8 menos 12%, 15 menos 26%, NI al 5.24% con hasta el 6% cada uno, hasta el 1%. Y aquí tenemos para qué se usa en la industria. Dice, gracias a la fuerte calidad magnética que posee esta aleación, es usada para la elaboración de imanes permanentes que a su vez se engranan en la elaboración de motores eléctricos, altavoces, micrófonos, etc. Aquí tenemos el segundo tema, que es preparación de mineral. Dice, las operaciones mecánicas o mecánica de los Arbacán, las operaciones de reducción de tamaño o conminuación, la separación por tamaños o clasificación encargadas de la mena para un posterior proceso de extracción, separación y concentración. Aquí tenemos como un ejemplo más, que aquí vienen unos puntos que por principal es el sistema de agitación, el flujo de aire, configuración de los bancos de celdas, control de los bancos de celdas. Aquí tenemos como los componentes de la operación, que es la velocidad de alimentación, mineralogía, tamaño de partículas, densidad de pulpa y la temperatura. En la flotación intervienen los siguientes elementos o factores. Aquí tenemos como principal, que es la pulpa. En segundo tenemos los reactivos. Después tenemos aire, agitación. Y aquí tenemos otro ejemplo en imagen, que es flotación planta de procesamiento. Aquí tenemos que va como principal el mineral en bruto. Después es alimentador de vibración, trituradora de mandíbula, trituradora de mandibular, tolva y alimentador, la máquina de flotación que manda aquí al barrido y a los chocomicentes. Después aquí tenemos que lo manda a esta parte. Aquí tenemos máquina del filtro de prensa de membrana. El agitador lo manda igual de esta manera, lo manda a la máquina de flotación, perdón. Y pasamos al siguiente. Proceso de flotación. Generalidades. Se define la flotación como un proceso de minerales en el cual se procura separar las partículas de menos útiles de estériles o gangas, mediante un tratamiento físico-químico que modifica su tensión superficial para lograr que burbujas de aire finalmente divididas se adhieran a las primeras y las enriquezca con espuma. En la vista de esta última característica, este proceso recibe también el nombre de flotación de espuma, flotación. Tiene sobre otros procedimientos de concentración puramente físicos la ventaja de tener la flexibilidad suficiente para concentrar selectivamente, es decir, con producción de concentrados limpios y de alta ley. Todos los sulfadores y la mayoría de no sulfadores y oxidado mediante combinaciones o formulaciones adecuadas de aditivos o reactivos de flotación. El siguiente punto es adaptarse fácilmente al tratamiento o gran escala y con ayuda de técnicas automáticas de control, mediación a pulpas de mineral con granulometría de amplia gama entre 48 millas pulgadas hasta en unos pocos micrones. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos dice, esta es la fuente que la manda a la preparación de mineral y se acumula en el montón de mineral.
La distribución de solución la manda al montón mineral. Colección de solución la manda al estanque de espera. Y la planta de recuperación la manda a esta parte que es el metal. El agua de químicos de pH la manda al estanque estéril. Y la almohadilla la manda al montón de mineral. Aquí tenemos otro ejemplo en imagen. ¿Qué ocurre a temperaturas arriba del punto de ebullición del agua, creando una presión de vapor dentro del autoclave a presión de alrededor de 0,6 mPa dentro del autoclave? Aquí tenemos otro ejemplo que viene siendo una imagen. Aquí nos dice que esta es la pila. Aquí dice que la pila alimenta a la pileta de solución y después esta la manda a la pileta de emergencia. Posteriormente esta la manda a la planta de extracción y recuperación de oro y plata. La pileta de solución también la manda para acá, a la planta de extracción, perdón, y esta posteriormente la manda a la solución gastada, que aquí se acumula el agua, el sodio y la pileta de solución gastada. Aquí tenemos ya como un ejemplo ya donde está hecho el oro. Y pues de mi parte sería todo. Los dejo con mi siguiente compañero. Propiedades de los metales son físicas y químicas. Propiedades físicas. Las propiedades de los metales los convierten en materiales muy versátiles y útiles en diversas aplicaciones industriales, médicas y de la vida cotidiana. Las propiedades físicas del metal son aquellas cualidades que se relacionan con su estructura y su comportamiento en términos de las leyes de la física. Algunas de sus características son dúctiles y maleables, son duros y tenaces, de alta tensión, técnica a los esfuerzos de tracción, comprensión y flexión. Son impermeables, transmiten muy bien el sonido. Claro ejemplo, las propiedades como dúctiles y maleables. Dúctiles quieren decir que se eh, logran estirarse y no pierden su fuerza. Ejemplos como el alambre, el cable, se pueden deformar, como el plomo, doblarse de diferentes maneras y no pierden su composición. Tiene un funcionamiento importante en la vida cotidiana y en la industria para la formación o la elaboración de edificios o vehículos, etc. Cada metal funde a una determinada temperatura, denominadas temperaturas de fusión. La prueba está en el acero para poder hacer estructuras. Su fundición es muy importante, cual permite que se realicen las figuras deseadas y transforman en este caso el acero en productos moldeables que se utilizan en las industrias para la elaboración de estructuras, partes, que se requieren para construcción, para elaboración de vehículos en fábricas, etcétera. Y tienen muy buena conducción térmica, son muy buenos aliadores de electricidad y permiten que tengan que se realicen ciertas actividades para la elaboración de la misma. Experimentan contracción y dilatación cuando cambian la temperatura ambiente. Es como una puerta de, de metal en tiempos de calor. Se tienden
a deformarse un poco y muchas de las veces no se logra cerrar la puerta y en tiempos de frío pierde esa composición, experimenta la contracción y ya permite su funcionamiento correcto. Esa es la experimentación que conlleva la dilatación cuando cambia la temperatura en ambientes. Las eléctricas y magnéticas, la mayoría de los metales y aleaciones son diamagnéticos, es decir, no interaccionan con un imán. Los ejemplos muy palpables pues es el cobre, el aluminio, que aún siendo productos metálicos no tienen interacción con el imán, este, a- al, al contrario del acero. El acero sí tiene mucha interacción con un imán. Eh, tal es el ejemplo de cómo logra el magnetismo en ese metal. Entre los más importantes conductores de la electricidad son el Cu y el Ai. Este último metal se utiliza como conductor en las líneas de alta y media tensión, que es lo que corresponden en las líneas eléctricas. Son la importancia de estos metales. Ayudan a conducir la electricidad y a transformarla en la misma para los fines que se requieren en la industria eléctrica. Algunos materiales son ferromagnéticos usados para preparar imanes permanentes o núcleos de la electromanes. Esos se ven muy claramente en los generadores de energía, en los motores, en, este, en los motores que ayudan a generar electricidad, como el alternador de un vehículo, el motor de un esmeril, de un taladro. Son generadores de electricidad para que tengan su funcionamiento y le den fuerza al equipo. La mayoría de los metales y aleaciones son diamagnéticos, no interaccionan con imanes. Eso es algo muy importante, la diferencia en este tipo de materiales. Ejemplos de materiales: los magnéticos, que son el níquel y el cobalto, son materiales magnéticos, al contrario de los eléctricos, que son el acero galvanizado y el cobre. Son aleaciones importantes para realizar para realizar circuitos, para la buena conducción de los equipos, la elaboración de artefactos eléctricos y los magnéticos para la elaboración de imanes que ayudan a generar energía de alta calidad. Esos son ejemplos de esos dos metales, la importancia de cada uno de ellos y lo que ayuda a realizarlos. Las propiedades químicas: los metales nobles como el Au, que es oro, no se oxidan. Esto es muy importante identificarlo y reconocerlo, porque el oro es un metal muy valioso, el cual gracias al valor que tiene, pues es muy importante en la economía también. De igual forma, este es un producto de alta, este, transmite muy bien la electricidad, pero no se utiliza por el valor que conlleva, o el costo que podría conllevar el utilizarlo para esos fines. La acción del oxígeno junto con un ambiente húmedo facilita el proceso de la oxidación. Ahí, como el metal del acero,
es un metal que sí se corroe, es un proceso químico donde un metal o aleación experimenta alteraciones significativas en sus propiedades. Se denomina oxidación a la alteración química superficial de un metal o una aleación por la oxidación del oxígeno. Hay el acero pierde densidad con el paso del tiempo, sí dura bastante tiempo y se puede reutilizar, pero la oxidación sí es un proceso de corrosión que puede disminuir las propiedades importantes de los metales. Propiedades ecológicas. Los metales y sus aleaciones no son biodegradables. Los metales y aleaciones se reciclan formando la chatarra. Entonces, como ese tipo de metales que forman la chatarra pues son reciclables, y se funden para reutilizarlos y elaborar ya piezas que se pueden utilizar con el mismo fin del acero. Algunos metales son muy tóxicos como el mercurio, el Hg o el plomo, el Pb. El mercurio pues, tiene propiedades muy tóxicas que al llegar al contacto con el ser humano, el cuerpo, lo descompone sus tejidos, descompone sus órganos y pueden provocar envenenamiento, y al igual que el plomo también se llegan a consumir en ciertos líquidos, puede ocasionar la muerte. Es muy importante identificar y tener cuidado con estos materiales que también se utilizan para la formación o de ciertos equipos que se elaboran para la industria, pero sí tienen que tener muchísimo cuidado al utilizarlos. Sería todo. Gracias. Metales ferrosos. Se denominan metales ferrosos o férricos a aquellos que contienen hierro como elemento base. Pueden llevar además pequeñas proporciones de otros elementos. Características de los metales ferrosos o férricos. Los metales ferrosos se utilizan en diversas industrias como la aeronáutica, la automotriz, la industrial, construcción, electrónica, entre muchas otras, debido a que están presentes en la mayoría de los productos relacionados con los sectores antes mencionados, y sus aplicaciones son numerosas, por lo que te muestro algunos de los ejemplos. Uno de los ejemplos sería el hierro industrial, creo que es de los más usados. El otro ejemplo sería el acero, también es de los más utilizados en todas estas ramas referentes al acero. ¿Y cómo se clasifican los metales ferrosos? Se suelen clasificar en dos grupos: las de baja aleación con porcentaje de elemento aleado menor del 5%, y las de alta aleación superiores lógicamente al 5%. Las de baja aleación se clasifican por su propiedad, obteniendo las de alta resistencia a la tracción. Las resisten al desgaste, al calor y a la dureza. ¿Cuáles son los metales ferrosos más importantes? Los metales ferrosos son el hierro y sus aleaciones, el hierro dulce o forjado, el acero y la fundición. El hierro dulce o hierro forjado. El hierro forjado o hierro dulce es un material de hierro que posee la propiedad de poder ser forjado y martillado cuando está muy caliente, o sea, es muy moldeable, y que se endurece enfriándose rápidamente. O sea, aquí en pocas palabras podemos decir que al estar totalmente al rojo vivo, muy muy caliente, es muy fácil de moldear, pero posteriormente cuando ya enfría es muy muy duro y muy resistente a muchos objetos, pues a la demolición, cuando lo quieran destruir o así, resiste muy 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 bien.
Funde a temperatura mayor de 1500 grados centígrados, es poco tenaz y puede soldarse mediante forja. Las características de este hierro dulce se caracteriza por el bajo contenido de carbono entre 0.05% y 0.25%, siendo una de las variantes de uso comercial con más pureza en hierro. Es duro, maleable y con facilidad para formar relaciones con otros metales, como lo expliqué anteriormente. Sin embargo, es relativamente frágil. El acero. El acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje de este último elemento variable entre el 0.008% y 2.11% en masa de su composición. La rama de la metalurgia que se especializa en producir acero y se denomina siderurgia o acería. Componentes. Los componentes principalmente del acero se encuentran en abundancia en la naturaleza, lo que favorece su producción a gran escala. Esta variedad y disponibilidad lo hacen apto para numerosos usos como la construcción de maquinaria, herramientas, edificios y obras públicas. Principales productos del acero: barras para hormigón, barras para molienda, alambrón, planchas gruesas, rollos y planchas laminadas en caliente, rollos y planchas laminadas en frío y tubos soldables por arco sumergido. Obtención del acero, central siderúrgica. Como anteriormente ya lo dije, el acero es una aleación de hierro y carbono en un porcentaje entre el 0.008% y 2.11% en su masa de composición. ¿Qué es la siderúrgica? La siderúrgica o siderometalurgia es la técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de este o de sus aleaciones, tales como el acero. El proceso de transformación del mineral de hierro comienza desde su extracción en las minas. O sea, desde el momento que se extrae o se obtiene, desde ese momento empieza la transformación de dicho material. ¿Cómo se fabrica el acero? La siderurgia primaria crea el acero a partir de un producto llamado arrabio. El arrabio es un hierro fundido procedente del mineral que contiene más carbono del correcto para el acero. El fabricante de acero utiliza un sistema que hace burbujear oxígeno a través del arrabio fundido. La chatarra se tritura mediante una fragmentadora y luego pasa al horno de fusión en el que se expone a una temperatura superior a 1600 grados centígrados. De este último proceso resulta la escoria, que se utiliza en obras civiles. Luego el acero fundido es llevado a los moldes y a la etapa de enfriamiento. La obtención del acero pasa por la eliminación de las purezas que se encuentran en el arrabio o en las chatarras, y por el control dentro de unos límites especificados según el tipo de acero de los contenidos de los elementos que influyen en sus propiedades. Tipos de acero. Acero al carbono. El acero al carbono tiene un aspecto mate y es conocido por ser sensiblemente a la corrosión. Otro tipo de acero es el acero aleado. Los aceros aleados son una mezcla de diferentes metales como el níquel, el cobre, el aluminio, entre otros materiales. Otro tipo de acero es el acero inoxidable. Creo que ese ya muchos lo conocemos y lo frecuentamos un poco más. El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión. Este acero puede resistir a temperaturas de agua caliente muy extrema, incluso puede seguir teniendo su color y su forma. Acero para herramientas. El acero que normalmente se emplea para la fabricación de útiles o elonio de herramientas destinadas a modificar la forma, tamaño y dimensiones de los materiales por cortadura, precisión o arranque de batuta. ¿Cuál es la materia prima del acero? El mineral del hierro es la materia prima principal para la fabricación del acero en siderurgias integrales.
98% del mineral de hierro extraído se utiliza para fabricar acero. Podemos definir el mineral de hierro como las rocas minerales de los cuales se puede extraer hierro de forma rentable económicamente. Tipos de procesos siderúrgicos del acero. Dependiendo del tipo del acero que queramos obtener, disponemos de distintos procesos siderúrgicos que podemos aprovechar. Los más conocidos son los denominados hornos altos y hornos eléctricos, aunque hay muchos más. Pero estos son como que los dos más populares, se les puede decir así. Los hornos de coque sirven para obtener coque y gas del carbono. La acería se basa en la conversión de hierro. El moldeado se aprovecha para producir grandes piezas de acero. Para pequeños trozos de acero se utilizan trenes de laminación. Para chapas y fleques se usan trenes de laminación en frío. Para chapas en caliente se utilizan trenes de laminación de acabado. Horno alto. El proceso siderúrgico de horno alto es conocido también como proceso integral. Está orientado a convertir el mineral en hierro fundido y el más conocido de todos junto con el horno eléctrico. Básicamente consiste en la reducción química de los óxidos del hierro, con la que es posible obtener el arrabio, aprovechando así mineral de hierro, carbón de coque y fundente es posible obtener este material. Con más carbono que el acero, el arrabio es una materia prima clave en la fabricación de ciertos tipos de acero. Horno eléctrico. Por su parte, el horno eléctrico es aquel que sirve para obtener acero o acero inoxidable, aprovechando chatarra o ferreaciones. También es conocido por la denominación de horno de arco eléctrico, ya que se aprovecha precisamente un arco eléctrico para calentar. Fases del proceso siderúrgicos del acero. El proceso siderúrgico por horno alto es uno de los más populares y utilizados. Describimos a continuación las fases por las que pasa. Se introduce el material dentro del horno. Se aglomeran los finos del mineral de acero con la caliza mediante sinterización. El producto resultante en el sinter se introduce en el horno carbón destilado o coque. Se inyecta aire caliente y el coque hace de combustible, además de reducir el oxígeno del hierro. Se forma la llamada escoria, que es un producto que atrapa las impurezas del mineral del hierro. El producto resultante se llama arrabio, que tiene un 95% aproximadamente de hierro y un 3.5 de carbono. Si tuviera menor de 1.7 sería acero. La escoria, por otro lado, se compone normalmente de silicio, manganeso, azufre y fósforo. La metalurgia. La metalurgia del zinc se encarga de su obtención a partir de minerales, combina procesos químicos y electroquímicos para obtener este importante metal. Es el proceso de fabricar, ensamblar y transformar el metal para diversas aplicaciones. Algunos ejemplos de aplicaciones de la metalurgia son la creación de recubrimientos y terminados metálicos, el corte y el plegado de chapa, forjados, troquelados, alambres, tornillos, herrería, cerraduras e incluso utensilios de cocina metálicos. En la metalurgia se emplean diferentes técnicas según el tipo de metal, como la metalurgia de polvos, las siderúrgicas y las metalurgias especiales. Obtención del metal. El proceso de obtención del metal abarca desde la extracción hasta la fundición, pasando por etapas como la trituración, molienda, separación y purificación. Los metales se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. A continuación, veremos algunos ejemplos. El aluminio se obtiene a partir de la bauxita. Se hace extracción de la bauxita de la tierra y transporte a la planta de procesamiento. La obtención del aluminio mediante la electrosis de la alumina fundida con criolita, que es un fundente que reduce el punto de fusión, refinando y moldeando el aluminio según la forma y el uso que se le quiera dar.
Hay tratamiento adicional para mejorar las propiedades del aluminio, como el endurecimiento, el recubrimiento o el aliado con otros metales. El hierro es un metal que se obtiene principalmente a partir de dióxidos y otros minerales. Extracción del mineral de hierro de las minas. La principal mena es utilizada en la hematita, que se encuentra en forma del dióxido de hierro. Reducción del mineral del hierro mediante altos hornos o métodos directos. Se obtiene el hierro en esponja o el arrabio, que son formas impuras del hierro. Refinamiento del hierro mediante hornos de oxígeno o convertidores. Se elimina el exceso de carbono y otras impurezas y se obtiene el acero, que es una aleación de hierro y carbono. El cobre se obtiene a través de un proceso geológico que involucra la formación de yacimientos de cobre, la extracción y concentración del mineral, la refinación y la fabricación de productos. El proceso de obtención del cobre es complejo y requiere la aplicación de tecnologías y técnicas especializadas para obtener cobre puro y de alta calidad. Para extraer el cobre son los sulfuros del metal, principalmente la calcopirita y la bormita. También se utiliza la calellita y la calcosita. El mineral del que más se extrae el plomo es la galena, donde se encuentra como sulfuro de plomo. Este mineral contiene un 85% de plomo y el resto es sulfuro, cadmio, antimonio, bismuto, cobre y plata. Existen yacimientos de galena en Alemania, México, Estados Unidos, España y Australia. Para extraer el plomo de la galena se utilizan hornos donde se tuesta la mena, roca mineral que contiene determinado elemento químico, y se obtiene óxido de plomo y una mezcla de sulfatos y silicatos de plomo, además de sales de otros minerales que pueden aparecer en pequeñas cantidades. Obtención del metal. El proceso de obtención del metal abarca desde la extracción hasta la fundición, pasando por etapas como la trituración, molienda, separación y purificación. Los metales se obtienen a partir de minerales que forman parte de las rocas. A continuación, veremos algunos ejemplos. El aluminio se obtiene a partir de la bauxita. Se hace extracción de la bauxita de la tierra y transporte a la planta de procesamiento. La obtención del aluminio mediante la electrosis de la alumina fundida con criolita, que es un fundente que reduce el punto de fusión, refinando y moldeando el aluminio según la forma y el uso que se le quiera dar. Hay tratamiento adicional para mejorar las propiedades del aluminio, como el endurecimiento, el recubrimiento o el aliado con otros metales. El hierro es un metal que se obtiene principalmente a partir de dióxidos y otros minerales. Extracción del mineral de hierro de las minas. La principal mena es utilizada en la hematita, que se encuentra en forma del dióxido de hierro. Reducción del mineral del hierro mediante altos hornos o métodos directos. Se obtiene el hierro en esponja o el arrabio, que son formas impuras del hierro. Refinamiento del hierro mediante hornos de oxígeno o convertidores. Se elimina el exceso de carbono y otras impurezas y se obtiene el acero, que es una aleación de hierro y carbono. El cobre se obtiene a través de un proceso geológico que involucra la formación de yacimientos de cobre, la extracción y concentración del mineral, la refinación y la fabricación de productos. El proceso de obtención del cobre es complejo y requiere la aplicación de tecnologías y técnicas especializadas para obtener cobre puro y de alta calidad. Para extraer el cobre son los sulfuros del metal, principalmente la calcopirita y la bormita. También se utiliza la calellita y la calcosita.
El mineral del que más se extrae el plomo es la galena, donde se encuentra como sulfuro de plomo. Este mineral contiene un 85% de plomo y el resto es sulfuro, cadmio, antimonio, bismuto, cobre y plata. Existen yacimientos de galena en Alemania, México, Estados Unidos, España y Australia. Para extraer el plomo de la galena se utilizan hornos donde se tuesta la mena, roca mineral que contiene determinado elemento químico, y se obtiene óxido de plomo y una mezcla de sulfatos y silicatos de plomo, además de sales de otros minerales que pueden aparecer en pequeñas cantidades.